Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Osvaldo Solís, soy el director de la Escuela Ritmo y Sabor y hoy les traigo un videíto de algo que pensé, me levanté nostálgico hoy en la mañana y dije yo, bueno, eso es una oportunidad para hablar un poquito de la historia de la salsa aquí en Guatemala. Muchos se preguntan cómo es que los que actualmente tenemos escuela llegamos donde estábamos, cómo aprendimos, cómo fue el proceso. A mí me lo preguntan eso todo el tiempo. Y, y siempre hago un pequeño resumen muy rápido de lo que pasó, pero siempre quedan muchas cosas en medio. Y la historia no está completa porque en la historia hubo muchos protagonistas, ¿no? Eh, Aparte, esta es una invitación también que hago yo para Jacobo, para Alex y Majo, para Milton, también Casti, Mariel, para, no sé si dejo a alguien, también Danzart, Héctor, y que nos cuenten un poco su historia también, porque sería interesante que la gente sepa cómo empezó todo en Guatemala. O sea, nosotros nos dedicamos mucho a contar cómo pasó todo el mundo, con el movimiento de la salsa en alrededor del mundo, pero nunca nos tomamos el tiempo para contarle qué fue lo que pasó en Guatemala. Entonces, yo puedo dar mi historia, puedo contar un poco lo que pasó visto desde mis ojos, ¿sí? Entonces ahí va la historia un poquito. Si hay datos que no están correctos y todo, por eso incentivo a todos los demás para que también cuenten un poco de su historia. Y si en algún momento, recuerda que estamos hablando de muchos años atrás, a mí se me pasa algo o digo algo que no está en su sitio, pues claro, espero que me lo digan y que me hagan ver si estoy en un error o algo así, pues yo no tengo problema con eso. Entonces empezamos. Más o menos por ahí, por el 98, que fue 98-99, mi hermano Rafael Solís, que es mi hermano mayor, él me contó que había algo que estaba, bueno, yo lo veía él bailando y él era como que empezaba a bailar y empezaba a hacer un par de cositas, pero muy callejero, por decirlo así. Pero él era como de los chicos que estaban muy de moda y todo esto. Entonces había una discoteca que venía desde, si no estoy mal, ochentas. Si no me dejan, si hay un dato, me lo dicen, que se llamaba Tropical Room. Entonces, un grupo de gente iba para Tropical Room, pero ya señores grandes. Un ejemplo, los esposos Rodríguez, que todos los que estamos en este mundo, pues todos un día nos quedamos con la boca abierta y actualmente gente se queda con la boca abierta todavía viéndolos bailar a ellos, que básicamente son nuestros padrinos de la salsa, ¿sí? Los veíamos bailar y bueno, pues empezó este movimiento en esa época. Pero como Tropical Room no estaba de moda y el lugar donde estaba ubicado no era tan bueno y etcétera, cada vez fue perdiendo auge, perdiendo auge, perdiendo auge. Y más o menos, si no estoy mal, ahí me gustaría que me corrigiera alguien, si tal vez tiene una fecha más exacta, pero por ahí, por el 2000, creería yo, abrieron una discoteca que se llama Discoteca La Clave, que estaba ubicada en la zona 10. Pues ahí mi hermano Rafa, él empezó a ir para allá y me contó. Sí, me contó que ahí en ese lugar estaban bailando salsa. Pues yo bailaba salsa, pero dos pasitos para allá, dos pasitos para acá, y toda mi familia siempre ha bailado, entonces hemos sido bastante parranderos desde pequeños. Yo fui para allá, fui a esa discoteca. Cuando yo entré, chica, estaba Víctor, estaba mi hermano Rafa, Carlos Farfán, que en paz descanse, y un saludo para vos donde quiera que estés. Me acuerdo también que estaba el enano. Había un grupito, entre ellos estaba Marinés, estaba Vanessa, que nos dejaba a todo el mundo con la boca abierta, Maggie y otro par de nombres ahí que puedo perder. Entre los chicos pues estaba Jacobo. Yo no lo veía tanto en esa época ahí, tal vez porque no me fijaba, no lo sé. Pero estoy hablando de mi primera impresión. O sea, yo llegué y vi Vladi también. La primera vez que vi a gente que estaba ahí, que todos estaban como bailando. Y para mí, yo los veía bailar y decía, Dios mío, algún día yo quisiera bailar mínimamente parecido a como ellos lo hacían.
La cuestión fue que con el tiempo empecé a ir todos los jueves, porque eran los jueves los días de salsa. Empecé a ir para allá y empecé a interesarme cada vez más. El punto es de que no había ni una escuela, no había dónde. La única escuela que había, si no estoy mal, era la escuela cubana y siempre se ha mantenido como ha estado, así que ellos están muy en el rollo de ellos. Y nada más. Y me acuerdo, ni siquiera estoy seguro de si realmente en esa época ya estaba la escuela cubana, tengo una idea. Me recuerdo que habían otros personajes que ahorita no recuerdo el nombre, habían unos que bailaban cubano, pero de una manera espectacular y hacían un montón de nudos y todo eso y pasaban por debajo de la chica y esa era lo que estaba de moda, era la salsa cubana y todos los que empezamos a bailar, lo que hacíamos era ir a la clave, ver a lo que se le ocurría al de a la par y intentarlo hacer, ¿no? Y bailábamos cubano, o sea, enchufas, exhíbelas y era la misma cosa. Con el tiempo la gente empezó como cada vez a bailar más, cada vez a bailar más. Sé una historia, casi que leyenda urbana, de un cubano. Me gustaría, si tal vez Jacobo me podría ayudar en ese tema. Había un cubano que fue el que les montó o enseñó un poco de base de rueda de casino en esa época, con Carlos Farfán y otros. E incluso Carlos daba unas clasecitas de rueda de casino, de la cual yo tomé una. Yo tomé una y eso, o sea, no había más nada. Después me recuerdo, bueno, antes de la clase con Carlos, que solo fue una, mi hermano me enseñó a mí a hacer un dile que no. O sea, el día que yo aprendí el dile que no, ese fue uno de los días más lindos de mi vida en cuanto al baile, ¿no? O sea, para mí yo descubrí el agua azucarada y era espectacular. Después de solo hacer enchufas y guapeas, hacer un dile que no era lo máximo, ¿no? Después de eso, bueno, empezó más movimiento y más y aprender más y más y más y más y más. Y comenzó por ahí, por esa época, ya había pasado un año tal vez. No es, si no estoy mal, yo creo que empezó a oírse algo de que Jacobo estaba abriendo su propia escuela. Y yo creo que Jacobo ya estaba dando clases en un lugar, pero ahorita no me recuerdo, Escenic, creo yo, o algo así, no me recuerdo. Ahí, como le digo ahí, Jacobo, espero que nos eche una manita con esta iniciativa que tengo. Bueno, después de eso, pues yo me hice novio de Marinés y fue con la que empecé a aprender más. O sea, no fue de que ella me haya enseñado a mí a bailar, sino que fue por ella que yo empecé a aprender cada vez más y más y más. Y me interesé más en el tema. Ya incluso teníamos unos pequeños grupos de rueda de casino y nos íbamos de gira y nos íbamos por toda Guate y era súper alegre con Vanessa, con Otto, con Alan, por ahí no olvido, por ahí está Nadia también. Y nos íbamos, ¿verdad?, de gira y hacíamos esto y todo y empezamos a ganar un poco de dinero, pero no era tanto por el dinero, sino era por estar subido ahí arriba y por hacer esas presentaciones y porque era bien bonito, ¿no? Todavía, en esa época todavía no habían competencias. Habían aquellas típicas competencias, ¿sí? Que las competencias de discoteca, que una discoteca llega, vamos a hacer una competencia de salsa y nadie iba, ¿no? Iban un par ahí y hubo gente en esa época que se dedicó a ganar esas competencias, entonces empezaban a hacer como un poco de dinero yendo a las discos que no eran de salsa, pero ponían pequeñas competencias de salsa o de merengue, iban allá, hacían el show y wow, pero cuando íbamos a la clave, eran uno más de nosotros. O sea, no había nada especial, sino que era simplemente la salsa se volvió la clave. Y todos íbamos para la clave y todos aprendíamos de todos. Y eso es algo que era muy bonito porque no había mucha rivalidad. Era así, todo el mundo estaba con aquellas ganas de aprender y cada vez que nosotros íbamos ahí había alguien que hacía algo nuevo y todos como que, chica, no puede ser. Y seguíamos nosotros aprendiendo. Pasaron varios años y nosotros seguíamos bailando únicamente salsa, salsa cubana. Y seguíamos bailando salsa cubana, incluso ya estábamos dando unas clases de salsa cubana. Y yo me acuerdo que una de las iniciativas que tuve fue de separar un poco de la rueda de casino y empezar a enseñar salsa cubana, pero en parejas y suelto, ya no en rueda.
Fue en la época en la que Vanessa se fue para Inglaterra, si no estoy mal, y nos dejó a Marinés y a mí, nos dejó las clases en el World Gym. Y ahí nosotros damos clases de Roya Casino, pero en realidad nosotros empezamos dando clases de salsa cubana, pero en pareja. Y nosotros le decíamos que era, no me acuerdo si utilizábamos un término como salsa como de salón, no sé, no recuerdo, ahí me falla un poco la memoria. Y empezamos en este rollo. Mientras tanto, ya Salsa Latín ya estaba montado, si no estoy mal. Y ya empezaban ellos a hacer sus primeras cosas como escuela. Después, por ahí por el 2003, hubo... Ah, bueno, me estoy perdiendo un poco de historia. Hubo un personaje que fue muy importante y muy poca gente sabe y lo conoce. Bueno, de los nuevos, de los que estamos en esto, pues lo conocemos de mucho tiempo y sí sabemos su historia. Y él es Miguel Brand. Miguel Brand es un bailarín guatemalteco que se fue a vivir a Japón por varios años. Y allá él hizo pareja con una chica, una japonesa que se llamaba Mitsue, si no estoy mal, ella era su novia. Y él empezó a tener muchas nociones de lo que era salsa en línea. Entonces, mientras todos nosotros bailamos salsa en línea, él regresó de Japón y vino con bailamos salsa cubana. Miguel regresó de Japón y venía bailando otra cosa, que era la salsa en línea, pero en la antigua. Entonces, en realidad, los que estábamos más metidos en el rollo de salsa en Guatemala no nos dimos cuenta, solo pasaba en la antigua. En esa época era en la Sinventura, que era la discoteca de moda, y el Afro, que actualmente es la sala. Me acuerdo que Miguel puso su escuela y de ahí salieron muchos bailarines que eran buenos y eran los únicos que bailaban salsa en línea. Y había una pareja de mexicanos también. Yo creo que Miguel se llamaba, si no estoy mal, espero que alguien me corrija, que venían bailando salsa en línea también. Y todos nos quedamos con la boca abierta porque era algo muy diferente a lo que nosotros hacíamos todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una competencia en el 2003. Fue la primera cosa que se hizo así grande de salsa y fue genial y ahí estuvimos todos. No recuerdo si alguien se la perdió, pero estuvimos todos. Estaba Jacobo con Vanessa, estaba la pareja mexicana, habían como 3, 4 parejas de la antigua, estaba Rosny, que por cierto hizo él quedó de segundo lugar, si no estoy mal, pero hizo una cosa bien rara. La verdad, bueno, sigamos con eso, después voy a este tema. Después, y estaba también Farfán y Maggie, y empezó toda la competencia y fue muy bonita. Me acuerdo que en primer lugar quedó Farfán, que montó una coreografía de Matrix. Fue un show, o sea... Es increíble porque como nosotros no teníamos bases de nada, nosotros solo venimos y lo único que teníamos de base era una competencia en Los Ángeles que se llamaba, si no estoy mal, era el Mayan, en el Mayan Club. Entonces, ahí ellos hacían una competencia que era como un vale todo de la salsa, se valía todo. La cuestión es que cuando a todos nosotros nos dijeron hay que bailar salsa, los que bailábamos salsa fuimos a eso, a bailar salsa. Pero como la competencia era tipo Mayan, Farfán aprovechó el hecho de que era tipo Mayan y montó un espectáculo. O sea, él tenía una proyección en la parte de atrás de Matrix, mientras ¿cómo se llama? Maggie iba vestida toda de negro como la chica de Matrix y Farfán iba como Río, ¿no? Y me acuerdo que empezaron a bailar y hacían pasos o sea, era 2, 3 pasos de salsa y de ahí hacían como aquellas cosas que se bajaba la pierna, la subía y cosas más de show. Y después se suben como 4 tipos al escenario y empieza a darse reata con todos y todo el mundo, y él queda como el campeón de la pelea de último, ¡pum! Final. Y todos, bueno, pero fue muy bonito. La verdad fue muy creativo y muy bonito. Pero fue eso, ¿no? Después se sube, en segundo lugar quedó Rosny, que bailó una cuestión de Michael Jackson, le puso unos ataúdes y hizo pasos de los que él siempre hacía, así como el Moonwalker y esas cosas. Y él quedó en segundo lugar, pero también llevó un cofre, un ataúd y todo, montó también un show.
Y bajo mi criterio, la única pareja que realmente, de los primeros 3 lugares que bailó, fue Jacobo y Vanessa, que bailaron. O sea, ellos se subieron al escenario, bailaron, y ellos quedaron de tercer lugar. De ahí quedamos todos. Bueno, me acuerdo yo en la época que estaba inconforme. Viendo yo el video actualmente, puedo decir que muy bien dicho, muy bien hecho, que no haya yo quedado en los primeros 3 lugares, porque estaba muy fresco en el tema, ¿no? Y, después de, bueno, y esa fue la competencia. Básicamente a partir de ahí empezó, empezó la salsa a transformarse en lo que actualmente es. Antes de eso era todo rumba, era todo fiesta, era todo aprendizaje, no habían escuelas, o sea, había muy poco y todo el mundo llegaba a bailar, a divertirse y a pasársela súper. Después de eso, después del 2003 para adelante, pues ya todo el mundo empezó con el rollo del siguiente año para la competencia. Me recuerdo también que en algo en lo que fue muy bueno en Guatemala, en esa época llegó una escuela que era muy famosa en Los Ángeles que se llamaba Compañía, no sé, que se llamaba Salsa Racing, y eran como los de la rueda. Y cuando vinieron a las ruedas de aquí, vieron lo que estábamos haciendo en Guatemala, les dio hasta pena presentar su rueda porque era completamente básica. Y en Guatemala, como lo único que hacíamos era bailar rueda, las ruedas eran espectaculares, ¿no? Para la época, eran buenísimas y eran tan bueno como, no sé, o sea, eran realmente buenas, no era así unas rueditas más o menos, ¿no? Eran súper ruedas. Claro, no con todo lo que actualmente se hace, que es que se hace un montón de cosas, pero comparado a lo que se estaba haciendo a nivel mundial, Guatemala estaba muy bien. Entonces no tenemos nada que envidiarle a nadie. Después de eso empezaron las competencias y ya empezó la competencia más dura. Ya el siguiente año la gente se entrenaba más. Y ya empezaron las escuelas. Ya después vino yo. Si no es como se llama. Bueno, no me recuerdo ahorita el nombre de él. Con el Salsa Open, ¿sí? Que ahí fue la primera competencia seria, ya realmente seria, que ya la gente se iba para competir a Puerto Rico. De ahí fue que ya de parte de Latin ya empezaron, de Salsa Latin ya empezaron a ir más para allá y ya se dieron cuenta que habían congresos, ¿no? Cabal, despuesito de ese tiempo fue que salió el West Coast Congress, que básicamente fue cuando yo lo descubrí. La verdad, el West Coast, no estoy mal, su primera edición fue en el 98. Y yo aprendí a bailar salsa en línea gracias a Miguel, que lo vi por primera vez bailando salsa en línea, el otro Miguel, el mexicano, que lo vi por primera vez bailando salsa en línea, y a Soren Barahona, que me regaló unos CDs donde estaban todas las presentaciones del el West Coast Congress en Los Ángeles. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo agarré todos esos videos que era lo que la gente estaba haciendo. O sea, habían videos de Eddie Torres, estaba Eddie Torres Jr., estaban todos ellos. Y todos eran los alumnos de esos grandes profesores. Y fue la primera vez que yo vi a Fernando Sosa bailando. Y era, o sea, Fernando Sosa en el 2003, que fueron esos videos que yo tenía, ya era Fernando Sosa. O sea, ya era alguien que cuando llegaba a Los Ángeles todo el mundo, bueno, no habían celulares en ese tiempo, sacaba sus cámaras y todo el mundo le tomaba videos porque él venía con cosas nuevas y todo esto. Y yo tuve la suerte de tener todos esos discos. Entonces, adquirí los discos y a través de esos discos, viendo lo que ellos hacían, yo empecé a aprender. Pues todavía no había cómo aprender aquí en Guatemala porque no había escuelas que estuvieran enseñando salsa en línea, solo cubano. Y las que estaban enseñando estaban en la antigua y pues en esa época yo tenía 20 años, ¿no? Y más o menos por ahí viene la historia. Después ya vinieron estos mexicanos y ellos empezaron a montar bases también de salsa en línea. Me acuerdo que también vino ahorita no me recuerdo el nombre de él, pero tenía su escuela en 4 grados norte y era medio chinito, que venía con su esposa que era norteamericana. Y él también venía bailando muy bien salsa en línea. Entonces ahí fue cuando toda Guatemala y todos los que estábamos y que bailamos salsa cubana y todos nos volteamos hacia la salsa en línea y dejamos un poco de lado la salsa cubana. Y empezamos a aprender salsa en línea. Yo me recuerdo que la forma como yo lo hice era, yo veía los videos, pasaba horas frente al televisor con un DVD, aprendiendo los pasos, aprendiendo las combinaciones, viendo qué era lo que hacían. Apenas estaba yo descubriendo que existía un uno.
Y me iba a la clave los jueves, lo ponía en práctica y empezaba, y ahí después de la clave nos íbamos al afro, después del afro sin Ventura y así nos estábamos 4 o 5 días de 7 bailando en discotecas, aprendiendo todo lo que nosotros hicimos. Entonces básicamente la mayoría de profesores que actualmente tenemos en escuela nos hicimos buenos a base de ir a bailar. No tanto por tomar clases, sino de ir a bailar. ¿Por qué? Porque así fue como nos tocó a nosotros. Y nos tomó muchos años. O sea, no tienen idea la cantidad de años que estoy seguro que a todos los que actualmente estamos al frente, los más antiguos, ¿no? Dígase Salsa for You, dígase Salsa Latin. eh, Podría decir, bueno, Danzar todavía no estaba en esa época, pero sí, Héctor también le tocó aprender así un poco por la mala, como nos tocó a nosotros, así aprender viendo de dónde sacábamos la información. Aunque ya cuando Héctor empezó, si no estoy mal, también me gustaría que él me ayudara y me corrigiera un poco en el tema. Cuando Héctor empezó, también ya había un poco más de gente que tenía un poco más de nociones. Cuando nosotros empezamos, estábamos en pañales, o sea, no había nadie acá. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque ustedes, chicos, tienen la oportunidad de tener profesores que enseñan muy bien y que les enseñan qué es un paso básico. No les enseñan que el paso básico solo es adelante y atrás, sino que el paso básico está compuesto de movimientos de la parte de arriba del torso, cómo quebrar el torso, etcétera. Y enseñarte a hacer un buen paso básico y a partir de ahí todo. Si nosotros, que estuvimos en esa época y que somos parte de esa historia, hubiéramos tenido un profesor que nos pudiera agarrar y nos hubiera explicado cómo se hace un paso básico, otra historia sería, o sea, sería muy diferente y no nos hubiera tocado andar por todos los congresos y por todos lados aprendiendo de gente que no era guatemalteca, sino que nos hubiera tocado acá. Pero ustedes sí tienen ese chance. Entonces, lo bonito de la historia de la salsa en Guatemala es de que todos los profesores nos tocó aprender a la brava, nos tocó aprender en la calle, pero se nota mucho, hay ciertos detalles que no me dejará mentir Vladi, no me dejará mentir Mayro, también es de la época, que muchos de los que bailamos de esa época nos movemos bastante y tenemos mucho movimiento de hombro y tenemos un poco más de sabor, por decirlo así. Y es porque nosotros venimos de la calle, es porque nosotros aprendimos a bailar salsa en la calle, cuando lo más importante era moverse y después los pasos. Ahora, lo más importante son los pasos y después moverse. Esa es una cuestión que está pasando desde unos años para acá y que actualmente, por iniciativas de Adolfo y también de Fernando Sosa, está empezando a cambiar. Porque la salsa se vio en un momento en el que todo era técnica, 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 técnica. Y empezaron cada vez la salsa a ser más invadida por cuestiones de jazz, por cuestiones de otros ritmos. Y empezó a perder su esencia. ¿A qué me refiero? A que ya era solamente una buena postura, unas buenas líneas, uno bueno, 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 y que la gente empezó a bailar en las discotecas o en los sociales, a bailar con esos criterios, ¿sí? A hacer líneas, a bailar perfecto, a tirar la mano por todas partes. En el caso de las chicas está bien, pero en el caso de los chicos a tirar la mano bonita y las líneas. Y una cosa que no tenemos que olvidar es la raíz de lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que aprender a movernos con sabor y después empezarle a meter toda la técnica. Claro que la manera más fácil de lograr esto es siempre por el principio. El principio es lograr tener un paso plain, ese paso básico, empezarle a meter el movimiento para que nos quede bonito y a partir de ahí empezar a crear nuestros pasos, nuestro estilo y poco a poco ir sumándole, pero sin perder el sabor, ¿sí? El sabor que tenemos que tener al bailar. Pues es eso. Me gustaría, insisto, que los demás directores de escuela nos cuenten su historia y nos cuenten cómo pasó, porque es válido, ¿sí? Y a mí yo no tengo problema con decir que yo empecé sabiendo nada, yo empecé por iniciativa propia. Quien me dijo a mí que existía un uno o un 2 fue Miguel y fue Soren Barahona. No tengo problema con eso porque antes de ellos yo no sabía que existía un uno, ¿sí? O sea, a mí me decían que yo perdía el paso,
en realidad no era el paso lo que yo perdía era el tiempo. O sea, yo en vez de, yo bailaba en un 3, ¿sí? Pero yo no tuve una escuela, o sea, a mí me tocó aprender así. Después yo aprendí, o sea, que no es el ritmo lo que pierdo, sino que lo que pierdo es que en vez de poner mi pie en uno, lo pongo en 3 o lo pongo en 5. La verdad, nunca perdí así como decir a un tri, sino que yo bailaba en uno o en 5 y ese era mi problema, pero yo no lo sabía, yo lo supe hasta después, de que yo en vez de bailar en uno, yo bailaba en 5 o en uno, o sea, no me importaba porque no sabía que existía un tiempo. Estoy hablando de muchos años atrás, donde yo estaba empezandito, ni había escuelas, ¿no? Y gracias a ellos es que descubrí que existe una técnica, que existen maneras y todo eso. Entonces después de eso, pues sí, ya nos dedicamos más a aprender a nuestras referencias y todo, ¿sí? Pues eso es un poco de mi historia, cómo lo vi, ¿sí? Y como dije de nuevo, incentivo a los demás directores a que nos cuenten su historia. Vale la pena. No estamos, yo en ningún momento conté la historia de Ritmo y Sabor, yo conté la historia de Osvaldo Solís hasta cierto punto. Porque de cierto punto para acá, pues es la historia de todo el mundo. O sea, gente que se tomó el valor de hacer algo y fuimos y hicimos escuelas, y dimos clases y pusimos pequeños estudios que después se convirtieron en grandes y etcétera. Y hasta la fecha seguimos en la lucha. Seguimos intentando mantener nuestras escuelas porque no es fácil. A veces vienen momentos de vacas flacas y vacas gordas, pero es eso. Entonces de eso se trata, ¿sí? Esto es un sueño. Mucha gente piensa que con tener una escuela uno está en todo, ¿no? O sea, mantener una escuela es por pasión que uno lo hace. Y eso, pues es un poco de mi historia. Y de mi historia en cuanto a cómo empezó la salsa es lo que yo me recuerdo. Y de ahí para adelante, pues hubo un tiempo que yo estuve un poco desaparecido. Entonces en esa época estoy un poco en un lapso raro y ahí me gustaría que otra gente lo completara. De entrada, muchas gracias a los que hayan tomado el tiempo de vivirse. Yo sé que hablo mucho. Y excelente. Los veo pronto.